¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a esta quinta temporada de Respuestas. Mi nombre es Elaine Moscoso Álvarez y a partir del día de hoy estaré compartiendo con ustedes junto al doctor Miguel Núñez, a quien ya todos conocen. En esta quinta temporada iniciaremos una serie titulada Tu trabajo le importa a Dios. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo quiero darte la bienvenida, Elaine, que va a estar tomando la posición, el lugar de Patricia, que sigue con nosotros en el ministerio, pero en otra capacidad. Y al mismo tiempo quiero aprovechar la oportunidad para introducir a José Mendoza. El doctor José Mendoza se ha unido a nuestro equipo de trabajo en el Ministerio de Integridad y Sabiduría y está fungiendo ya como director de nuestro instituto. Y José, tú has cursado estudios doctorales en esta área precisamente que tiene que ver con el trabajo y la parte moral del trabajo, la teología del trabajo. Y es un gozo, es un placer poder tenerte en esta serie acerca de Tu trabajo le importa a Dios, que es el título de una de las obras que hemos consultado durante este tiempo. De manera que bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación y realmente este tema es un tema que no toma a nadie indiferente. Más allá de mis intereses académicos, yo creo que el trabajo está en la mente de todas las personas y ojalá que podamos encontrar respuestas, no solamente desde el punto de vista secular, sino también de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Así es. Así es. En primer lugar, vamos, antes de entrar en materia, a revisar una definición muy simple y sencilla acerca de lo que es la palabra trabajo. Y nuestra fuente fue la enciclopedia en línea Wikipedia, que nos dice que es una palabra que suele representar al esfuerzo, frecuentemente al esfuerzo humano, y que tiene como sinónimo la palabra labor. Pero la razón por la que citamos esta definición es porque, curiosamente, más adelante dice que la raíz de esta palabra trabajo deriva de una tortura medieval cuyo nombre en latín era tripalium, que es 3 palos, que luego se extiende el verbo tripaliare como sinónimo de torturar o torturarse, y llegó al castellano arcaico como trebejare, ya con el significado de esfuerzo, para luego surgir como trabajar, como sinónimo de laborar. Miguel, esfuerzo, labor, tortura, ¿qué nos dices de esto? Bueno, yo creo que uno de los problemas de las palabras es cuando te fijas solamente en la etimología. Muchas veces tú no puedes determinar exactamente lo que la palabra hoy significa. Y ciertamente el trabajo tiene una labor o representa una labor que el hombre hace. Pero a diferencia de lo que muchos creen, que esto es algo que comienza después que el hombre cayó, después que el hombre peca, es todo lo contrario. Es algo bueno, fructífero, ideado por Dios para que participe en lo que era el cuidado de su creación y participe junto con Dios en este cuidado. De manera que yo creo que tenemos que recordar esa parte de lo que el trabajo es y de lo que no es a lo largo de esta serie. Así es, para muchos hoy el trabajo es el recurso, el medio para costear un estilo de vida o quizá para la realización de un nombre. José, pensando en estas ideas, hablemos un poco de cómo las generaciones anteriores vieron el trabajo comparado con esta generación. Bueno, durante todas las épocas siempre ha habido una preocupación por la idea del trabajo, por definirlo, por desarrollarlo. Forma parte esencial de la vida del hombre. Desde los tiempos de los filósofos griegos, ellos ya trataban de definir el trabajo, pero de manera muy peculiar. Por ejemplo, ellos veían que la palabra principal era el ocio. El ocio y no el negocio. El trabajo como actividad para poder ganarme el sustento era algo que era ajeno a ellos. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad repleta de esclavos y ellos podían dedicarse a la filosofía, al pensar, a la guerra, a los negocios, pero no al trabajo como una manifestación de ganarse el sustento. Sin embargo, esto cambia con el cristianismo. Con el cristianismo, cuando reconocemos a Jesús, hijo de un carpintero, los apóstoles pescadores, los padres de la iglesia, encontraron que el trabajo era honroso desde los trabajos más pequeños hasta los más grandes. Por lo tanto, empezamos a desarrollar a lo largo de las épocas, con la reforma, aún desde la Edad Media, un cambio radical en el pensamiento de la idea del trabajo que surge desde el corazón del cristianismo. Y por ejemplo, ya en el siglo XX, John Stott, que es un famoso cristiano muy reconocido, él empieza y define el trabajo como el gasto de energía manual, mental o ambas a la vez en el servicio a otros que conlleva la realización del que lo realiza, el beneficio a la comunidad y lo más importante, la gloria para Dios. Hola, estoy viendo aquí fotos de mi secundaria, no se imaginan lo chistosas.
Me hace acordar una canción de Gardel que decía que 20 años no es nada, pero me he dado cuenta que no es nada el tiempo que ha pasado, pero no le voy a decir cuánto tiempo ha pasado, pero es sorprendente, qué tiempos aquellos estos. Acá está Juan Felipe. Él era el más brillante de toda la clase. Todos esperaban que tendría un futuro prometedor. La verdad no sé qué ha pasado con él, pero sí sé que no siempre resulta así. El tener una mente brillante no te garantiza un final feliz. Y esto lamentablemente lo podemos observar en muchos casos que se dan a nuestro alrededor. En el mundo de las finanzas tenemos el caso de Nick Leeson, un exitoso economista que se convirtió en la estrella número 1 para el Barings, un banco inglés para el cual él trabajaba en Singapur. Llegó a obtener las ganancias equivalentes no menos que el 10% de las ganancias totales del banco. Era brillante y sagaz, todos estaban felices con él, él era el mejor. Pero cuando llegaron los tiempos difíciles por una crisis asiática, en un intento de él seguir logrando ganancias, la avaricia lo llevó a manipular los datos para obtener más financiamientos, haciendo un fraude gigantesco que llevó al banco a la bancarrota. Cuando fue descubierto, le apresaron y encarcelaron por 6 años, tiempo en el cual su esposa lo dejó y durante su detención también fue diagnosticado con cáncer. Así como Leeson, hay muchos otros que empezaron de una manera gloriosa y terminaron muy mal. En el caso del rey Saúl es un ejemplo muy vivo de lo que puede ser el deterioro moral de una persona. Y como una persona que inicialmente comienza haciendo un buen trabajo y comienza siendo temeroso de Dios y tratando de obedecer a Dios, como poco a poco se fue corrompiendo. Y básicamente, en el caso del rey Saúl, Dios lo unge para ser rey de Israel. Y con el tiempo, en algunos mandatos que Dios le había dado explícitamente, Saúl voluntariamente desobedece a Dios. Y en la última de las desobediencias fue cuando ofreció sacrificio desautorizado, cuando solamente el sacerdote lo podía ofrecer, y Dios ese día le dice que le va a quitar el reino, que de hecho ya le quitó el reino. Y a pesar de que Saúl era un rey relativamente capaz, era un individuo que conocía la ley de Dios, era un individuo que Dios lo había puesto por su gracia al frente de la nación de Israel, él lamentablemente se dejó corromper y terminó de hecho en manos de sus enemigos en una de las guerras que sostuvo con los filisteos y murió tristemente junto con su hijo. El talento no te garantiza el éxito. Más importante que el talento es el carácter. Mi amigo, necesitas a Dios, no importa lo talentoso que seas. No permitas que el orgullo te haga confiar en tus fuerzas. Deséchalo, confía solo en Dios para lograr los planes que Él tiene para ti. Porque el éxito radica en depender de Dios y seguir su plan para tu vida. El verdadero éxito es llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Y para eso necesitas descansar y confiar solo en Él y no en ti mismo. Que Dios nos libre del orgullo y de todo pecado que impida que usemos nuestros dones para Él. Encontrar y hacer su propósito. Eso es éxito. Hasta la próxima. En paralelo. Estamos iniciando esta quinta temporada de Respuestas. El programa de hoy, el trabajo del hombre, bendición o maldición. Miguel, antes de irnos al corte hablábamos acerca de la paradoja que vivimos actualmente, donde esta generación admira, valora, apoya a un hombre o a una mujer que sean exitosos a nivel profesional, independientemente de que sus vidas personales sean un desastre. Bueno, esa es la realidad. El problema es que estamos en medio de una sociedad que valora el prestigio, la posición, el dinero, la fama por encima de las personas. Y hemos aprendido a amar las cosas y a usar las personas. Y lamentablemente lo que tú tienes es lo siguiente: tú tienes esa persona prestigiosa que la sociedad aplaude y sin embargo cuando él llega a su casa muchas veces él no es aplaudido ni por su esposa ni por sus hijos. Muchas veces de hecho le odian y nosotros necesitamos recordar que no podemos seguir cultivando antivalores, que esas cosas tienen un precio. De tal manera que a lo largo de esta serie lo que queremos hacer es precisamente poner el trabajo en la perspectiva de Dios, de tal manera que podamos entender el propósito, el valor y el significado del mismo y cómo Dios lo concibió.
Yo creo que el trabajo y el ejemplo que nos da el AINE es perfecto para mostrar la realidad de la visión del trabajo en nuestro tiempo. Yo creo que el trabajo tiene dos caras. Por un lado, el trabajo es la expresión en donde la persona puede mostrar quién es, qué es capaz de hacer, qué es capaz de lograr en la sociedad. Y si eso significa beneficios económicos, prosperidad, fama, honor, está muy bien. Sin embargo, la naturaleza humana y su egoísmo trae consigo que perdamos de vista la realidad del trabajo como un medio, no como un fin en sí mismo, como un instrumento no para servirme a mí, sino para servir a la sociedad, un instrumento para servir a los míos y para servir a los que me rodean. Pero si perdemos eso de vista y lo convertimos en un instrumento de egoísmo solo para alcanzar más, estamos en grave peligro. Definitivamente. Miguel, hace un momento hablabas de antivalores y en ese sentido definitivamente el año 2008 batió récords en términos de escándalos financieros. Vimos como grandes y sólidas empresas cayeron lamentablemente y muchos de sus incluso empresarios y sus ejecutivos comprometieron su responsabilidad debido al mal manejo en la toma de decisiones económicas. ¿Cuál ustedes piensan ha sido la causa de la realidad de esta que estamos viviendo en el día de hoy? Yo creo que nosotros necesitamos recordarle a la población que la crisis económica en la que nosotros estamos es una crisis de integridad, es una crisis de valores. Tú tienes como ejemplo lo que ocurrió en el año 2002 con la quiebra de WorldCom. 80 billones de dólares, la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos que se haya registrado. Y déjame leerte un solo párrafo de CNN en español en ese momento que reportaba acerca de lo que estaba pasando. El escándalo financiero de WorldCom es solo el más visible de la serie de recientes denuncias de maniobras contables cometidas por empresas estadounidenses, hechos que han erosionado la confianza de los inversores y hundido los índices de las bolsas durante semanas. El mes pasado, WorldCom admitió que con sus diferentes maniobras contables exageró beneficios y disimuló pérdidas por unos 3.900 millones de dólares en un intento de mantenerse atractiva para los inversionistas. Pero eso ya venía caminando y eso ocurre porque los individuos que manejaron la empresa, igual que múltiples otras empresas en Latinoamérica, no han tenido la integridad necesaria para manejar los recursos que han sido puestos en sus manos. Y esa es nuestra crisis hoy en día. Y en casi una década no hemos aprendido, creo, todavía la lección, porque la quiebra de las .com, por lo que vemos ahora en la crisis del 2008 y 2009, es infinitamente mayor. Esta crisis es peor que la Gran Depresión de 1929 y eso que en los últimos años hemos pasado graves crisis económicas, el desplome de Wall Street en 1988, el tequilazo de 1994, la crisis asiática de 1997, las .com que tú mencionaste en el 2000 y como tú bien lo has dicho, no estamos hablando de un problema de recursos, no estamos hablando de un problema de desastres naturales, no estamos hablando de un problema de desplome de cualquier otro sentido en términos de teoría económica. Estamos hablando de un grave problema de integridad moral, de una grave crisis de valores en donde la realidad del trabajo, porque finalmente esto es trabajo humano, ha sido totalmente distorsionado. Tal es el caso, por ejemplo, el caso icónico de Bernard Madoff, este famoso magnate bursátil en Nueva York, hombre muy respetado, que ha traído abajo las bolsas y él mismo creó todo un sistema para acaparar más de 50.000 millones de dólares. De tal manera que hay hombres, mujeres, organizaciones y fundaciones que ahora lo han perdido todo, producto del egoísmo y la avaricia de este hombre. Así es. Realmente cuando la gente piensa que el propósito número uno por el cual uno trabaja es para costear un estilo de vida, entonces no debería sorprendernos el hecho de que cada día las personas se dirijan a sus lugares de trabajo con la única intención de una remuneración económica. ¿No es así, José? Sí, bueno, la idea en realidad se basa en dos palabras, cuando única y exclusivamente estamos trabajando para hacer dinero. Y yo creo que ese es uno de los graves errores, cuando estamos usando el trabajo como un trampolín para poder alcanzar un estilo de vida. El trabajo en sí tiene un valor. El trabajo en sí tiene una razón de ser que no solo es personal, que no solo tiene que ver con mi satisfacción personal, con lograr algo a cambio de, sino con la posibilidad de servir a la sociedad.
Hace poco salió unos estudios alrededor del mundo en donde las grandes compañías se estaban quejando porque los nuevos valores, la juventud que deja las universidades para encontrar puestos en estas grandes empresas, estaba yendo a trabajar sin ninguna capacidad de lealtad para desarrollar el trabajo. Ellos lo único que quieren es maximizar los recursos y el menor esfuerzo, tratar de hacer una carrera y dejar todo atrás para conseguir un estilo de vida. Yo creo que la Biblia es clara en el hecho de que si nosotros estamos afirmando que el dinero es el valor principal en el trabajo, debemos recordar que la Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron de muchos dolores. Yo creo que muchos de los dolores de la sociedad contemporánea radican en eso de lo que estamos hablando ahora. Trabajar. En muchas ocasiones es visto como una consecuencia del pecado del hombre por parte de Dios. De hecho, en ocasiones se vuelve una carga el tener que levantarnos cada mañana para enfrentar las labores del día a día. Pero ¿qué tan correcto es ver el trabajo de esta manera? Hoy tenemos como invitada a la psicóloga Julia Mansur. Julia, ¿por qué si según el dicho popular, el trabajo dignifica a la gente? En muchas personas el trabajo es visto como una carga, de hecho, como un castigo. Bien, vivimos en una sociedad donde la remuneración en base al trabajo fácil es más que nada como lo que estamos aplaudiendo. Y tenemos que revisitar qué modelos hemos estado recibiendo de nuestras familias, cuál es el ejemplo que hemos visto, cuál es la visión que tiene y qué valor hemos recibido en base a cómo vemos el trabajo como ser humano integral. Otro punto que revisaría también sería qué expectativas tenemos ante el trabajo, cuáles son los motivadores que nos están llevando a trabajar, cuáles son nuestras responsabilidades, si estamos a gusto con ellas, o sea, qué nos mueve a trabajar. ¿Será que esto tiene que ver con que al ser humano por naturaleza no le gusta sujetarse a la autoridad, a las normas y a los horarios? Esta es una sociedad donde el irrespeto a las normas, el incumplimiento, la impuntualidad es más la norma que lo visto que lo sancionado por la sociedad. Y yo pienso que va muy por esa línea, el cómo el trabajo nos exige a nosotros sujetarnos a nuestras autoridades y queremos irrespetarlas a ellas simplemente porque son nuestras autoridades. Sin separar que como una sociedad caída, la rebeldía y el irrespeto son productos y frutos del pecado que mora en nosotros. ¿Cómo explican otras corrientes de pensamientos la rebeldía en el trabajo? Hay una corriente que pudiera estarte expresando esa rebeldía como tratando de diferenciarnos de la humanidad, de las reglas. O sea, más que yo quiero ser parte de una generalidad, quiero diferenciarme como un único individuo que tiene sus propias normas. ¿Qué se puede hacer para cambiar la perspectiva negativa que se tiene acerca del trabajo? Nosotros como gestores laborales debemos trabajar en una cultura organizacional donde impere la motivación, expectativas claras, respeto y trabajo donde como segundo objetivo el empleado a gusto en su posición pudiera estar recibiendo remuneración de la misma. Estamos hablando acerca del trabajo del hombre, bendición o maldición. José, Miguel, la realidad es que para muchos trabajar es rutinario, drenante, aburrido, entonces sería bueno que vayamos a los orígenes. Miguel, ¿cuándo aparece el trabajo por primera vez? Bueno, mira, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da una encomienda. Y yo quiero leerte dos pasajes de la Biblia para que comencemos a ver cómo lució esa encomienda en un principio. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y la segunda cita del Génesis 2:15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Toda esa responsabilidad que Dios asigna al hombre era parte de lo que su labor, su trabajo iba a representar
y de lo que le iba a dar propósito a él en relación con su Dios. Cuando ese hombre se aleja entonces de ese Dios, él comienza a experimentar cosas que él nunca debió haber experimentado con relación al trabajo. Y esa es la razón por la que mucha gente hoy que no disfruta el trabajo lo ve como una maldición, pero eso es parte de los efectos de la caída del hombre, cuando en realidad el trabajo fue una de las bendiciones de Dios para el hombre que él acababa de crear, y lamentablemente no lo vemos así. Parte de los efectos de la caída, explícanos un poco eso, Miguel. Bueno, es que la caída del hombre afectó al hombre, afectó su ambiente alrededor de múltiples maneras. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos recordar es que en cuanto a los trabajadores, el hombre que va a hacer la labor, ese hombre se vuelve envidioso, se vuelve egoísta, algo a lo que aludía José anteriormente. Y bajo esas condiciones no hay manera de que ese hombre egoísta, avaro, envidioso, pueda disfrutar del trabajo que él está haciendo y del fruto de su labor. Pero la Biblia habla, Miguel, de que Dios maldijo la tierra. ¿No daría lugar esto a pensar de que a raíz de esa maldición el trabajo quedó igualmente afectado? ¿O podríamos pensar quizás que si Dios maldijo la tierra, todo lo que hagamos en ella va a sufrir esa maldición? Bueno, tenemos que diferenciar algunas cosas. La caída afectó el ambiente de trabajo. El ambiente se vuelve hostil, y yo quiero leerte nueva vez la palabra de Dios. Pero no es el trabajo en sí, no es la labor que queda afectada, es el ambiente donde él lo va a realizar. Génesis 3:17 dice, entonces dijo Dios a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El ambiente queda profundamente afectado, pero no el trabajo, la labor que él iba a usar, que él iba a realizar en ese medio ambiente. Muy bien, si Cristo dice que su Padre hasta el día de hoy trabaja, ¿a qué se debe entonces, José, que una institución de tan sublime valor sea despreciada prácticamente en el día de hoy? ¿Por qué tan pocos piensan del trabajo como algo valioso, placentero, digno, satisfactorio? Las personas de hoy, incluyendo muchos cristianos, trabajan totalmente desmotivados y cada día se dirigen a sus lugares de trabajo sintiendo esa falta de propósito que los drena día a día, pensando muchos, solo es un trabajo, solamente es para costear mi estilo de vida o para una remuneración económica. ¿No sería esto una contradicción que aún los cristianos trabajemos de esta forma? Bueno, yo creo que el problema lo podemos definir de dos maneras distintas. En primer lugar, nosotros estamos viviendo en una sociedad materialista, sumamente hedonista, sumamente egoísta, y el trabajo forma parte del centro de esa manifestación. Y en segundo lugar, nosotros estamos viviendo con cristianos que dejan a Dios en el estacionamiento antes de entrar a su puesto de trabajo, lo dejan en la puerta del centro laboral y no permiten que Dios penetre aún en su trabajo, en las estructuras laborales. Alguien decía hace muchos años atrás que el gran pecado de la juventud cristiana no era caer en el pecado sexual, que era más bien haber dejado a Dios fuera de la decisión de sus vocaciones profesionales, al no permitir que Dios intervenga en las decisiones que ellos deben tomar para buscar la forma en que ellos van a trabajar en el futuro, olvidando de cierta manera quiénes son y cuál es el lugar de Dios en todo esto. Esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Por un lado, tenemos que permitir que el Señor intervenga en nuestra vida laboral y por el otro lado, tenemos que hacer una fuerte crítica a la forma en que nosotros estamos trabajando. Hasta aquí hemos hablado de cómo concibió Dios el trabajo y cuál era su propósito. Sin embargo, no podemos obviar que hubo una caída. Miguel, ¿no podrían algunos decir entonces que el trabajo perdió su significado producto de esa caída y que aún dentro de la caída encontrar los propósitos de Dios probablemente no sea posible? Bueno, yo creo que el trabajo no pierde su significado, su sentido. Yo creo que el hombre que trabaja separado de Dios no encuentra el propósito y el sentido de ese trabajo. Y tú tienes la historia de Salomón, que yo creo que es una buena historia, donde tú comienzas a ver a un hombre afanado, que al final dice todo esto es vanidad, todo es vanidad. Déjame leerte el texto de Eclesiastés 2:4.
donde dice, engrandecí mis obras, eso es trabajo, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Versículo 11, y consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Y asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Vanidad de vanidades, la palabra vanidad implica vacío. Salomón se encontraba vacío después de haber realizado mucho trabajo, porque en ese momento de su vida se separó de Dios. Tenemos que recordar que una de las cosas que Cristo viene a hacer no es solamente a redimir el hombre, su alma, Él viene a redimir su trabajo incluso, de tal manera que Él pueda encontrar propósito en esta vida. José, oyendo esto, ¿me podrías responder cómo redimimos el trabajo? Si definimos redención como tratar de devolverle al trabajo su valor positivo original, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nuestro trabajo es en primer lugar un servicio a Dios. Nosotros estamos en esta tierra de paso, somos mayordomos de Dios, por lo tanto nuestro trabajo depende del Señor y de sus leyes, sus principios, la oportunidad que nos da de prosperar en esta tierra. Pero nosotros hemos hecho una separación, y especialmente los cristianos, entre lo que es nuestro trabajo y las buenas obras. Y a veces pensamos que nuestro trabajo no forma parte de nuestras buenas obras, de nuestro bien hacer. Y tendemos a buscar ser buenos en otros aspectos de nuestra vida, y no en el aspecto laboral, en donde nosotros pasamos las mejores horas de nuestro día, donde nosotros realmente estamos interviniendo en la sociedad. Ya Lutero, en 1520, él decía en un tratado que se llamaba Tratado sobre las buenas obras, él decía que las personas que trabajan para ganarse la vida están confundidas porque consideran rígidamente, y estas son sus palabras textuales, que las buenas obras solo consisten en orar en la iglesia, ayunar y dar limosnas. Todos los otros trabajos son considerados sin valor, y piensan que Dios los considera sin importancia. Y Lutero atacó esa realidad, la realidad de pensar, no, mi trabajo no importa lo que yo haga en mi trabajo si es que soy bueno en la iglesia. Pero si mi piedad del domingo no afecta mi vida de trabajo el día lunes, estoy en problemas. Y Lutero termina esta frase magistral diciendo, ellos simplifican y disminuyen el servicio de Dios, quien debe ser servido en absoluto en todas las cosas que se hacen, se hablan o se piensan Amén. En fe. Entonces, redimir el trabajo es volver a posicionar a Dios en el centro de nuestra vida laboral, sin importar lo que hagamos, si lo hacemos en obediencia a su palabra y en el rigor y en la búsqueda de la santidad y el cumplimiento de las promesas de Dios. José, en el bloque anterior, Miguel hablaba acerca de cómo el ambiente de trabajo, la tierra en sí, quedó maldita como producto de la caída, pero no el trabajo en sí. ¿Me podrías decir cuáles crees tú que son las consecuencias o los resultados del pecado dentro del trabajo? Miguel nos comentó que aunque el trabajo no había sido afectado por la caída, el que sí ha sido afectado totalmente es el ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de que los seres humanos, hombres y mujeres, somos pecadores, y si somos pecadores, y nosotros dedicamos la mayor parte y las mejores horas de nuestro día a trabajar, no podríamos negar que el pecado afecta nuestro trabajo y lo afecta de múltiples maneras. Y no solamente el trabajo, porque la suma de nuestros trabajos viene a ser la forma en que nosotros construimos la sociedad. Por lo tanto, si la sociedad está construida por el trabajo, y el trabajo es el resultado del esfuerzo de un hombre pecador, de una mujer pecadora, definitivamente el pecado tiene un camino por donde circular para efectuar daño en medio de la sociedad y daño en la persona humana. Cuando hablamos de corrupción personal, de corrupción empresarial, cuando hablamos de mentira y engaño, cuando hablamos de un jefe que tiene poco respeto por sus empleados, cuando hablamos de empleadores que tienen trabajos denigrantes para sus obreros, todo eso viene como consecuencia del pecado humano que puede afectar negativamente a la sociedad, pero también si lo redimimos, como hablamos hace un momento, los cambios pueden ser sustanciales, no solamente en términos personales, sino también en términos de toda la sociedad.
Estamos viviendo tiempos en que la visión secular del trabajo espera más de nosotros y de nuestro trabajo, y muchos nos hemos convertido incluso en esclavos del trabajo. Miguel, ¿es trabajo arduo sinónimo de una carrera exitosa? Bueno, yo creo que necesitamos recordar que por un lado tú puedes trabajar arduamente y fracasar en la vida por la manera en que te conduces en el trabajo. Pero por otro lado, no podemos olvidar que la negligencia no puede producir triunfo en el trabajo. De hecho, la palabra de Dios condena la negligencia. En Proverbios 6:16, o 6:6, perdón, la palabra de Dios te habla de que una de las causas de la pobreza es la negligencia. No la causa, una de las causas. De manera que tú tienes en la palabra un aplauso, si tú quieres, a la productividad, al esfuerzo. Y es dicho de diferentes maneras. Por un lado tú tienes a Jesús diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Por otro lado tú tienes a Jesús diciendo: mi Padre hasta hoy trabaja. Pero también tienes que Dios diseñó la semana de trabajo y nos habló de que podíamos trabajar en 6 días y un día de reposo. Eso te da una idea de cuánto Dios valoró la actividad del trabajo. Ahora, lamentablemente, el hombre ha distorsionado eso y se ha vuelto un esclavo del trabajo, y se ha vuelto un esclavo muchas veces tratando de llevar un nivel de vida mucho más allá del que él debiera llevar, y él termina sacrificando en el altar su integridad, en el altar del trabajo, termina sacrificando su integridad, sus hijos, su esposa, su familia, todo lo que él es, todo lo que él tiene muchas veces, y eso es lo lamentable del hombre. Miguel, dices en el altar del trabajo. ¿A qué te refieres cuando hablas de altar del trabajo? Bueno, piensas en el altar como un lugar de rendición, y en ese altar del trabajo el hombre rinde muchas veces toda su vida. Piensa en el altar como un lugar donde tú honras a Dios, aquello que merece tu mejor esfuerzo, y muchas veces el hombre le ha dado a ese trabajo su mejor esfuerzo por encima de Dios, por encima de su familia. Y es por eso que estoy hablando que en el altar del trabajo él lo ha sacrificado todo. Él ha sacrificado lo que él es, su integridad como individuo, su esencia, y ha terminado perdiendo su familia. Es un precio, un costo muy alto que él nunca debió haber pagado. José, sin importar a qué nos dediquemos en términos de un oficio, ¿crees que un trabajo es tan digno como el otro? Hago la pregunta porque a veces hablamos despectivamente de ciertos trabajos, o pensamos, por ejemplo, que el trabajo que hacen los pastores, los misioneros, es realmente de mayor valor frente a los ojos de Dios que el trabajo que se hace a nivel secular. ¿Qué crees de esto? Mira, durante mi trabajo de investigación yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchas personas en diferentes campos, profesionales de diferentes campos, en diferentes países de Latinoamérica, muchos de ellos cristianos comprometidos con sus iglesias, pero algo que a mí me causaba mucha tristeza es que ellos consideraban, a pesar de buscar la santidad en sus trabajos, a pesar de ser hombres y mujeres comprometidos moralmente con sus actividades, ellos sentían que básicamente su trabajo era de segunda categoría, que Dios no estaba interesado en lo que ellos hacían, que ellos soñaban con poder algún día poder ocupar una labor de tiempo completo en términos espirituales. Sin embargo, la vida para los cristianos es una sola, es indivisible, y esta debe ser vivida plena y santamente en el lugar en donde el Señor nos ha colocado, y vivirla de la mejor manera posible. La diferencia entre laico, secular y sagrado no existe en el Señor, porque el Señor es el dueño de todo: la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando nosotros trabajamos, sea el campo en que lo hagamos, como abogados, como ingenieros, como barrenderos, como policías, lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. En primer lugar, yo tengo que entender y cambiar mi pensamiento y aceptar que mi trabajo no es un servicio a los hombres, básicamente, sino un servicio a Dios. Y en segundo lugar, reconocer nuevamente que el trabajo tiene un alto componente espiritual en el desarrollo de la tarea. Yo no puedo dejar mi espiritualidad afuera. Yo no puedo decir que yo busco al Señor, oro, leo mi Biblia solo para la iglesia o para actividades eclesiásticas. El Señor quiere fortalecer mi vida de manera integral, de tal manera que mi trabajo se convierta en un servicio a Dios y en una área en donde también estoy desarrollando mi propia espiritualidad. Como ya es costumbre, con cada programa traemos a ustedes recomendaciones literarias relacionadas al tema
que venimos tratando en cada ocasión. Y ahora queremos presentarles o introducir a ustedes dos obras literarias. La primera tiene que ver con integridad en el trabajo. Es una obra publicada en inglés con el título de Integrity at Work, de dos autores, Norman Geisler y Randy Douglas. Estos autores han visto la necesidad de ayudarnos a entender la crisis financiera que hemos estado afrontando en los últimos tiempos, su causa, su origen, y al mismo tiempo tratan temas que están relacionados a dilemas diarios, cotidianos, frecuentes, que el cristiano y el no cristiano enfrentan en su ámbito de trabajo. ¿Cómo resolverlos? ¿Cuál sería la respuesta bíblica a esos dilemas? Yo creo que esta obra va a contribuir significativamente a que usted entienda dónde estamos, por qué estamos donde estamos en el momento presente, en esta crisis de integridad y financiera que el mundo vive, y al mismo tiempo ayudarle a presentar una defensa de los valores cristianos y al mismo tiempo tener una respuesta bíblica a los dilemas con el que usted se va a encontrar en el ámbito de trabajo en el día de hoy o en el día de mañana. La segunda obra tiene que ver con el hecho o la idea de que tu trabajo secular le importa a Dios. Y en inglés la obra se llama Your Work Matters to God, de dos autores, Doug Sherman y William Hendricks. El título en español sería Tu trabajo le importa a Dios, y es ese título que hemos querido usar incluso a lo largo de esta serie para instruir al creyente y al no creyente por igual, de que Dios está interesado no solamente en aquello que ocurre dentro de la iglesia, sino también en aquello que ocurre fuera de la iglesia. Toda la tierra es posesión de Dios y por tanto Dios tiene un interés en todas las actividades que ocurren en su universo. Estos dos autores nos van a hablar, por un lado, de cuál es la visión que muchos cristianos tienen del trabajo, que en muchos casos es errónea. Por otro lado, nos van a hablar de cuál es la visión que Dios tiene de ese trabajo. Y en la tercera sección nos van a hablar de qué diferencia hace el que yo vea el trabajo como Dios lo ve o que yo lo vea como el hombre lo ve. Y tiene algunos temas también muy prácticos que tienen que ver con cómo puedo yo encontrar un trabajo que yo pueda amar, que yo pueda disfrutar. ¿Qué puede hacer una sola persona en su ámbito de trabajo? Nos va a hablar en otra ocasión de cómo algunos viven para el fin de semana, con ese síndrome de que trabajo simplemente para disfrutar el fin de semana y cómo esa no es la visión de Dios. Estas dos obras yo creo que van a contribuir a que usted pueda finalmente a entender cómo Dios ve el trabajo y cómo usted puede trabajar de una forma que pueda encontrar satisfacción en su mundo, en su ambiente de trabajo, y cómo el trabajo incluso puede contribuir a formar la imagen de Cristo en usted si usted tiene la visión bíblica de esa actividad que llamamos trabajo. José, te comentaba en el bloque anterior que para muchos es fácil asimilar ciertas profesiones u oficios con lo que sería un trabajo más sagrado. Por ejemplo, aquellas profesiones que tienen que ver con el área de humanidades, con el área de ciencias sociales o de la salud, tales como pedagogía, psicología, medicina. Se podría decir que estas profesiones tienen un fin social y un fin humanitario, pero ¿qué podemos decirle a un ingeniero, a un físico, a un matemático de cómo cuenta su trabajo para Dios? Bueno, en primer lugar, lo que yo quisiera decirle tanto a los pastores como a los ingenieros, a los misioneros o a los matemáticos, es que todos están trabajando para aplicar la ley de Dios. Todos estamos bajo el mismo planeta azul y todos estamos bajo los criterios y los parámetros que Dios nos exige. Definitivamente va a haber profesiones y ocupaciones que tienen una mayor contribución a la sociedad o que tienen una mayor visibilidad ante la sociedad o que van a encontrar mayores recursos con los cuales servir. Pero lo que debe quedar en claro es que toda actividad responsable, por más mínima que ésta sea, debe buscar honrar al Señor. Y el Señor se siente honrado cuando se esté estableciendo el orden en la humanidad y en la sociedad a través del trabajo humano. Nosotros estamos trabajando primeramente para el Señor. Y en segundo lugar, todo trabajo involucra el uso de la verdad. Sea esta la verdad científica, sea esta la verdad moral, sea esta la verdad legal. Y si nosotros creemos y afirmamos que Jesucristo es la verdad porque Él lo definió así, entonces cada vez que yo hago
uso de mi trabajo y empiezo a ejercitarme en la verdad, entonces yo estoy honrando al Señor. Por lo tanto, debemos olvidar esa separación terrible entre lo sagrado y lo secular, o entre lo más importante y lo menos importante. En el terreno humano podrán haber muchas variaciones y reconocimientos, pero desde el punto de vista del corazón del Señor, yo creo que Él nos está mirando a cada uno de nosotros en particular y está viendo en qué medida estamos usando 1, 2, 3, 4 o los 5 talentos que Él nos ha entregado. Miguel, cuando comenzamos el programa teníamos la intención de descubrir si el trabajo es una bendición o una maldición. ¿Cómo concluimos en el día de hoy? Bueno, yo creo que hemos visto que realmente el trabajo, cuando Dios lo diseña y se lo da al hombre, se lo da como una bendición. Y de ese punto de vista, José de varias formas ha estado hablando de que hay un sentido sagrado en el trabajo, en la actividad del trabajo. Ahora, cuando hablamos que el trabajo es sagrado para Dios o ante Dios, no estamos implicando que o infiriendo que la gente, todo el mundo lo está haciendo de manera sagrada. Sabemos que no. Pero cuando tú en el marco de tu trabajo, en el ambiente de trabajo, tú no tienes un marco ético, no tienes un marco de integridad con el cual tu trabajo que represente a Dios, que refleje su ley, tú estás en franca violación de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Y eso, de hecho, tiene una consecuencia personal, tiene una consecuencia en tu familia, tiene una consecuencia en la sociedad. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos viviendo hoy. En el trabajo o en la sociedad, las consecuencias de violar la ley de Dios en el ambiente de trabajo, porque no hemos tomado en cuenta precisamente el sentido sagrado que Dios sí le da, que me lleva a trabajar de una manera íntegra. Y José decía que el hombre en todo lo que hace debe procurar honrar a Dios. Es que el hombre crea a Dios, o mejor dicho, Dios crea al hombre. Precisamente para eso, Dios crea al hombre como un ícono, la imagen de Dios. La palabra en el original es nuestra palabra en español, ícono. Un representante de Dios, de tal manera que en todo lo que Él haga, en todo lo que Él sea, Dios en su carácter, de alguna manera, sea reflejado en todo lo que Él hace y vive. Hacer todo para la gloria de Dios. Cuando Él no vive de esa manera, ni puede encontrar propósito, ni puede encontrar sentido, ni puede encontrar significado. Se lo encuentra aburrido, pesado, como una maldición. Pero no es el trabajo, es la manera como lo está haciendo y sobre todo despegado de Dios y sus principios. Hemos lamentablemente llegado al final de este programa. Gracias, Miguel, por la idea de traer esta serie. A ti, José, gracias por tus valiosos aportes en el día de hoy y por haber aceptado nuestra invitación para acompañarnos en esta serie sobre el trabajo. Gracias, Elaine. Yo creo que va a ser una buena serie y estoy muy entusiasmado con tu inicio aquí con nosotros en el programa, al igual que con la participación de José y sus conocimientos en el área precisamente de lo que es el ambiente de trabajo, la teología moral, la teología detrás del trabajo. Y vamos a ver qué Dios hace a lo largo de las próximas semanas, pero estamos muy entusiasmados con la idea de que nuestra sociedad pueda ver lo que Dios cree acerca del trabajo y a lo mejor algunos que escuchen puedan cambiar su manera de trabajar. Sí, yo creo que si volvemos a iluminar el trabajo bajo la luz de la palabra de Dios, como lo hemos hecho ahora y como lo haremos en las próximas semanas, yo creo que vamos a estar logrando un gran entendimiento que yo creo que ha sido olvidado en nuestra sociedad, y no solo en la sociedad, sino principalmente nosotros como cristianos, nuestra responsabilidad como cristianos en el mundo laboral. Así es, a ustedes, amigos televidentes, recuerden visitar nuestra página en la internet. La dirección es www.integridadysabiduría.org. Siempre mantenemos nuestra página actualizada de manera que usted pueda acceder a ella y encontrar información e interrogantes a esas preguntas que de seguro usted tiene. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.